El día de hoy continuaremos con el tema de combinaciones, permutaciones y variaciones. Veremos un ejemplo de cada uno nuevamente para aclarar algunos puntos y ver las diferencias tanto entre combinaciones y permutaciones, y haremos un ejemplo de construcción de cifras con tres números por medio de variaciones. Bueno chicos, el día de hoy quiero volver a repasar la parte de combinaciones y permutaciones y a ver si vemos al menos un ejemplo de variaciones, porque hubo algunas dudas, incluso algunas confusiones con la cuestión de las permutaciones. Uno de sus compañeros manejó un problema donde se comenta que existen tres personas. Vamos a ponerlo así, y lo vemos aquí de forma directa. Hay tres personas. Es Sergio, Mario y Pablo, ¿sí? Igual pudiera ser uno, 2 y 3, pero vamos a hacerlo de forma categórica, ¿no? Ahí con la cuestión de los nombres. Originalmente, ese problema es una permutación y nos dice que buscando cuál pudiera ser en un concurso, teniéndolos en un concurso, una competencia de ajedrez, de ping pong, de forma individual, quieren saber quién, o más bien, quiénes, quiénes de estas tres personas pudieran quedar en primer y segundo lugar, ¿sí? Si tiene el origen como permutación, esto nos dice las agrupaciones que incluyen a todos los elementos, ¿sí? Si fuera una permutación así directa, aquí tendría que ser del primero al tercero, ¿sí? O sea, de cierta manera tendríamos que únicamente poner Pn es igual a n factorial, ¿sí? O sea, tendríamos que saber o acomodarlos en primero, segundo y tercero. Ahí no habría tanta bronca, porque nada más se aplica, o sea, seleccionar todos y tiene el mismo número de espacios. Eso es lo que es la permutación. Importa el orden, sí importa el orden. Y no se repiten los elementos. Entonces, si fuera una permutación como tal, directamente aplicaríamos lo que viene siendo, tenemos que n es 3 y n factorial es 3 por 2 por 1. Entonces sería Pn sería igual a 3, ¿sí? Habría tres formas de cierta manera de acomodar a Sergio, a Mario y a Pablo. O sea, sería Sergio, Mario y Pablo, así de entrada. Y luego pudiera quedar Mario, Pablo y Sergio. Y luego pudiera quedar Pablo, vámonos, Pablo, Sergio y Mario. En ese caso, pudiera ser como pudiéramos tenerlo. Estas son las tres opciones. Si fuera una permutación normal, pero tendríamos que tener los tres espacios, incluyendo a los tres, ¿cómo se llama? Protagonistas. Pudieran ser también tres números de tres cifras. Incluso pudieran ser diferentes, pudiera ser 4, 7 y 8 y poder formar otro tipo de cifras con tres números. Pero bueno, ese es el ejemplo directo de permutaciones. Pero si nos vamos a como lo tiene el compañero, que también es válido, pero el detalle que la fórmula que habíamos estado viendo ahorita de P, vamos a ponerla aquí,
de Pn es igual a n factorial. Esta cambiaría porque ya no estaríamos utilizando todo el grupo disponible y no tenemos los mismos espacios disponibles. Así que la permutación cambiaría bajo el esquema de NM. De cierta manera, nos pudiéramos nosotros establecer de que esa permutación sería, se vuelve a quedar la n factorial arriba, pero ahora se va a restar a ese número los espacios disponibles que tenemos y sería también el producto del factorial. Es decir, si nosotros tenemos 3 individuos, 3 cosas o 3 números y queremos acomodarlo en 2 espacios, este va a ser mi n, ¿sí? Siempre tiene que ser mayor la n que la m, porque son pequeños grupos. Ahora, bajo esta fórmula, y nos están diciendo cómo se pueden ordenar en primero y en segundo, cuántas posibilidades hay. Entonces, sustituyendo n sería 3, tendríamos Pn de m sería igual a 3 factorial entre 3, vamos a borrarle aquí, entre 3 menos 2 y todo esto factorial, ¿sí? Esto es factorial. Entonces, ¿qué nos arrojaría? Nos arrojaría 3 por 2 por 1 y acá abajo nos daría que nos queda solamente un 1 factorial. Así que 1 factorial pues es 1. Entonces este menos este, digo, ese es, pues no se eliminan, o sea, realmente queda 3 por 2, 6. Entonces este sería nuestro resultado. Serían 6 combinaciones las que se pudieran tener teniendo esta disponibilidad de 2 espacios. Y vamos a verlo. Pudiéramos tener a Sergio y a Mario. Pudiéramos tener a Sergio y a Pablo. Pudiéramos tener a Mario y a Sergio. ¿Por qué? Porque aquí importa el orden y no se repiten elementos. Bueno, importa el orden. O sea, este sí es un orden diferente. Y luego a Mario y a Pablo. Este es uno. Este es otro. Y luego tendríamos a Mario, Pablo. Y luego empezaremos con Pablo. Y luego con Pablo y Mario. Entonces, aquí tendríamos las 6 formas en que se pudieran tener. Ahora, ya tenemos el resultado, es 6. El detalle aquí es de que vamos a compararlo con lo que de cierta manera les había, voy a dejar voy a borrar esto, nada más recordando, voy a poner aquí, nada más rápidamente ponerle que era P de 3 en 2 nos dio 6, ¿sí? Para ahorita compararlo con lo que vamos a hacer para lo que viene siendo las combinaciones. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero para combinaciones. Aquí la diferencia de que aquí sí importa el orden, aquí el orden no importa, ¿sí? Y la fórmula de las combinaciones como tal cambia un poco. Y sí, de cierta manera vuelve a ser la misma n de m. O sea, es mi población, de cierta manera, todos los elementos que tengo,
en grupos más pequeños e incluso grupos n de n. ¿Qué quiere decir? ¿O cómo lo podemos ver en la fórmula? O sea, la fórmula nuevamente establece el factorial de n y nuevamente le resta m factorial, n menos m factorial, y luego lo multiplica nuevamente por la m. O sea que realmente aquí los grupos, de cierta forma, no se repiten los elementos y no se seleccionan todos los elementos. Aquí importa el orden y aquí no importa el orden. Vamos, de cierta manera, a calcularlo. Y nuevamente, n es igual a 3 y m es igual a 2. Porque hay dos espacios. Pero ahora no nos va a interesar, por ejemplo, voy a marcarlo de otro color. Este que está aquí, para las combinaciones sería el mismo que está aquí. ¿Sí? Este que está aquí sería el mismo que está acá. Y este que está aquí sería el mismo que está acá. Así que para las combinaciones, si lo aplicamos de forma ya de sustituyendo, sería 3 factorial entre 3 menos 2 factorial que multiplica a 2 factorial. Entonces, si aquí me agarro, voy a volverlo a poner en rojo para que se pueda apreciar. Entonces, aquí nos daría 3 por 2 por 1 entre, aquí nos queda 1 factorial que es 1 y nos queda 2 por 1. O sea que de cierta manera este lo podemos darle en la torre con este. Este 1 pues aquí no tiene nada que ver. Pero quitamos este y realmente nos está quedando el 3. O sea que C de 3 en 2 nos quedaría 3. O sea que hay 3 formas en las cuales yo puedo encontrar. Hay esta. Hay esta otra, serían 2. Y esta otra serían 3. Pero aquí el problema no hablaría de quién queda en primero y en segundo, sino de cuántas formas se puede dar una final en el torneo o cuántas finales se pueden tener con la participación de 2 de los integrantes. Esa es la diferencia, ¿sí? Para que de cierta manera ustedes no tengan conflicto, hay que identificar bien qué es lo que nos piden. Si la permutación como tal o la combinación, porque les tienen que mencionar si importa el orden o no importa el orden. Ya importando el orden, pues tendríamos que utilizar las permutaciones, importándonos el orden. Continuando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de variaciones y nuevamente es muy similar a lo que viene siendo las combinaciones, pero el detalle de aquí que m es mayor a n, importa el orden y sin que se repitan los elementos. ¿Sí? Entonces, prácticamente muchas veces se hace este tipo de ejemplos con el desarrollo de cifras que contemplan ciertos números. Si se fijan, estos números es 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. No necesariamente tiene que estar seriado. Y la compañera, creo que es una compañera la que nos compartió este ejemplo, ella determina que M7 es el número de elementos que tiene. Acuérdense que la condicionante es de que M sea mayor a N y N
es el tamaño de grupos que se quieren hacer de estos elementos. Entonces, nos muestra, efectivamente, esta es la fórmula. En las variaciones, si se fijan, es al revés, mn, y igual m entre m menos n factorial todo. Entonces, aquí la compañera sustituye y determina el 7 y el 3. Entonces, pone el 7 factorial en la m, en la parte de arriba de la fórmula, 7 menos 3, 4, y queda así. Desarrollando el factorial es 7 por 6 por 5 por 4. Y como acá abajo también es 4 factorial, eliminamos esto y 7 por 6 y 6 por 5. Y nos da el número de variaciones que puede tener este arreglo de elementos. Un arreglo de 3 de 7 elementos. Nada más hay que, ya cuando nos dicen variaciones, pues identificarlas y sobre todo bajo este esquema, ¿sí? Que nos dicen los elementos M agrupados en N y importando el orden y sin repetir elementos. Aquí sí saldrían bastantitos, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo que les quería poner. Casi todos traemos ese tipo de ejemplos con generación de cifras. Si tienen otro, mándenmelo por favor y lo podemos ver aquí. Gracias.